Buen día, es un gusto poder trabajar con cada uno de ustedes el día de hoy. Vamos a trabajar un tema tal vez que tiene bastante relevancia en lo que es la reproducción en los seres vivos. En el canal tenemos algunas formas de reproducción asexual y también tenemos marcadas las dos formas de reproducción sexual y asexual en la célula, mitosis y meiosis. Ahora bien, vamos a trabajar lo que es solo la reproducción sexual. ¿Qué formas de reproducción sexual existen? ¿Cómo se pueden reproducir los organismos sexualmente? Sabemos de que cada organismo es diferente en su forma de reproducción. Sabemos de que existe el hermafroditismo, que es un tipo de reproducción donde el organismo no se sabe si es macho o hembra, ¿verdad? Y puede reproducirse él mismo. Sabemos de que hay organismos como las estrellas de mar que se reproducen muy diferente a los caballitos de mar. Hay formas en reproducción como la de las ballenas, como los peces, etcétera. Incluso en los gusanos también, en los microbios también. Ahora, vamos a marcar la forma de reproducción sexual en los organismos. Sabemos nosotros de que en las formas de reproducción que podemos encontrar, cada una va a tener una gran variación, ¿verdad? Entendemos nosotros por reproducción sexual a una ventaja evolutiva, ¿verdad? En cuanto a la perpetuación de las especies. Y la constitución genética de la descendencia es una de las mezclas de los caracteres genéticos de ambos progenitores, lo que les brinda mayores probabilidades de adaptación a diversos cambios. Aquí nosotros vamos a trabajar las que podemos ver en el pizarrón marcadas. La isogamia, la anisogamia, la oogamia, la partenogénesis, la conjugación, el hermafroditismo y la alternancia de generaciones. Bueno, como podemos observar nosotros, cada una de las formas que podemos encontrar aquí va a ser muy diferente. Obviamente yo no puedo mezclar una forma de reproducción como, por no ir tan lejos, la anisogamia con la conjugación. ¿Serán lo mismo? Sí, sí son lo mismo. Tiene diferencias. Entonces no va a ser lo mismo. Recordemos que en biología, por una pequeña situación que tengamos, por decirlo así, todo nos va a cambiar al 100%. Y obviamente va a ser muy diferente todo ese tipo de reproducciones que podríamos encontrar. Ahora, marquemos cada una de las diferencias que podemos observar aquí nosotros en la pizarra, como la isogamia, la anisogamia, la oogamia, la partenogénesis, la conjugación que tenemos ahí, el hermafroditismo y la alternancia de generaciones. Cada uno va a tener una forma diferente de reproducirse. Empecemos por la isogamia. ¿Qué es isogamia? Cuando hablamos de isogamia decimos de que los gametos tienen la misma forma y fisiología. Es propia de organismos primitivos como algunas algas y hongos. En el canal tenemos temas de lo que es el reino fungi, los hongos. Y tenemos un video dedicado a lo que son los líquenes. Sabemos de que un líquen es miren, es como decir una unión, una simbiosis entre un alga y un hongo. Los líquenes ya hemos hablado que soportan temperaturas muy altas de calor y muy bajas de frío. El hongo habita solo en lugares podridos y se puede reproducir solo. Ahora, ¿cómo se reproducen las algas? Tienen la misma forma, su misma estructura. Algunas, como las cianobacterias o las algas verde azules, las algas pardas, las más comunes de conocer, las verde azules, que están en las peceras, en las bañeras, en las pilas, cuando no se lavan, ¿verdad? Se pegan en las paredes, ahí se pueden observar. A eso le llamamos, isogamia. Ahora, ¿qué diferencia podría tener entre la isogamia y la anisogamia? Que prácticamente son lo mismo, casi son el mismo sentido cuando se pronuncia. Isogamia, sogamia, isogamia, isogamia. Mira, isogamia, isogamia. Lo que cambia es una A y una N, anisogamia a isogamia. ¿Qué es la anisogamia? Cuando nosotros decimos anisogamia, nos estamos refiriendo a la fusión de dos gametos diferentes llamados heterogametos. Puede ser que la diferencia sea fisiológica, es decir, que tengan la misma forma pero distinto comportamiento o viceversa. Se presenta en plantas inferiores. Bueno, la mayoría de este tipo de reproducciones sí podría darse muy marcado en lo que son las plantas. Se podría trabajar de esa manera. Generalmente en los organismos, como los animales, los vertebrados, invertebrados, tal vez podría haber otro tipo de reproducción.
Pero en las plantas inferiores sí podía trabajarse lo que es la anisogamia. Es una forma práctica para ellas mismas de reproducirse. Obviamente se tendría que hacer un esquema bien formalizado, ¿no? Para poder entenderlo y detallarlo muy bien. Pero ahí lo estaríamos trabajando desde el punto de vista botánico. Y como ustedes se dan cuenta, no tenemos un enfoque directamente a lo que es botánica. Estamos enfocando lo que es la ciencia general, un bloque completo. Ahora, detallemos tal vez lo que serían las diferencias en la oogamia. ¿A qué le llamamos oogamia? Su forma de su reproducción sexual. Cuando decimos nosotros oogamia, decimos de que los gametos aquí pues son diferentes, tanto en fisiología como en morfología, o sea, en tamaño y en funciones de su cuerpo, por decirlo así. El gameto femenino se conoce como macrogameto y es inmóvil. El gameto masculino es pequeño y móvil. Es propia de plantas y animales superiores. Muy bien. Algunas curiosidades biológicas. Cuando hablamos en biología de animales, sabemos de que en la gran mayoría los animales pequeños son las hembras. Por ejemplo, por no ir tan lejos, veamos las palomas. Las palomas. El más grande, el más robusto, por decirlo así, es el macho. El más delgadito, el más pequeño, es la hembra. Veamos ahora el caso de los pavos reales. El más grande, el más hermoso, el más bonito, de la cola más grande, el que extiende su cola completa, sus plumas más hermosas, es el macho. La más pequeña, la más delgadita, es la hembra. Pero en la oogamia sucede lo contrario. Hay dos gametos, masculino y femenino. El macrogameto, macro es grande, ¿verdad? O gameto grande es el femenino y está quieto, está inmóvil. Y el masculino es el más pequeño y es el que da la reproducción formalmente. Son curiosidades que tiene la biología. Por eso es interesante estudiar biología. Es muy bonito estudiar biología, ¿verdad? A mí me gustó mucho estudiar biología. Me apasiona mucho estudiar eso. Por las curiosidades que tiene, por no ir tan lejos en esto. Y aquí estamos hablando en plantas. Faltaría trabajarlo en animales, en microorganismos, por decirlo así, en microbiología. Ahora, veamos una forma de reproducción tal vez de estas tres por las palabras que se menciona, oogamia, anisogamia y isogamia. Tal vez no son muy conocidas al oído, pero algunos sí son conocidos. Por ejemplo, palabras como partenogénesis, conjugación y hermafroditismo, tal vez sí son conocidos. Y tal vez algunos conocen la alternancia de generaciones. Las más comunes aquí sería hermafroditismo y partenogénesis. Definamos qué es partenogénesis ahora en la reproducción sexual en organismos. ¿A qué le llamamos partenogénesis? Muy bien, cuando decimos nosotros partenogénesis, decimos de que es el desarrollo de descendientes a partir de óvulos no fecundados, provenientes de hembras vírgenes. Se presenta como mecanismo alternativo de las especies en tiempos de descenso, bueno, de descenso de población obviamente, o ante ausencia de individuos de sexo opuesto. Ejemplos de organismos partenogénicos, bueno, aquí podrían ser algunos moluscos, los crustáceos, ¿verdad? Obviamente, crustáceos, insectos como las abejas y algunos reptiles. Bueno, por lo general aquí vamos a trabajarlo como observamos, tal vez en algunas hembras vírgenes. Por lo general en las abejas, por decirlo de esa manera, en las abejas solo hay una reina en la colonia, ¿verdad? Y los demás obviamente son los obreros que le llaman. Y hay un zángano nada más, que es el que va a fertilizar a la reina para que exista la gran colonia de abejas que hay. Arman el panal y cuidan mucho a la abeja reina, que es la que pone las larvas, por decirlo de esa manera, para que exista la reproducción formalmente. A eso le llamamos partenogénesis. Es un tipo de reproducción bastante común en los crustáceos, en los moluscos, en las conchas, en los mejillones, en los langostinos, en las jaivas, en las langostas, etc. Ahora, observemos qué es conjugación. ¿A qué le llamamos nosotros forma de reproducción conjugación? ¿Qué es la conjugación formalmente? Tal vez ya la hemos escuchado, pero no tenemos aquella diferencia de poder definirlo al 100%. ¿A qué le llamamos conjugación nosotros? Definamos lo que es la forma de reproducción conjugación. Ya definimos partenogénesis, ahora trabajemos con conjugación. ¿Qué es la conjugación formalmente? Bueno, cuando hablamos de conjugación decimos de que en los protozoos y en los ciliados la función de gametos
Es realizada por los núcleos celulares, que se transfieren de un protozoo a otro. Al intercambio de información genética se le llama conjugación. Ambos organismos en estado adulto son haploides, por esa razón deben reproducir sus gametos a través de la mitosis. La unión de los gametos origina un cigoto diploide, el cual experimenta meiosis y así origina nuevos organismos haploides. Se presenta en algas unicelulares como las clamidomonas y las algas filamentosas como las espirogiras. Muy bien, miren, aquí solo detallamos esto fácil. Es cuando se intercambia su información genética, nada más. Se intercambia la buena información genética cuando son de células de tipo haploide y van a pasar a formar su propia célula formalmente, ¿no? Ese tipo de conjugación de la información genética se le llama conjugación y por eso se llama conjugación genética o conjugación nada más. Porque obviamente yo tengo la información de este lado, pero yo necesito que pase ahora de este lado. Al hacer ese cambio se está conjugando la información que tiene A para B, ¿sí? A ese tipo de información genética, pues obviamente lo que es botánica, biología convencional le llama conjugación. Ahora, observemos el hermafroditismo. Sabemos de que el hermafrodita son organismos que poseen los dos sexos, masculino y femenino. Algo bastante curioso. Incluso, miren, en los humanos existe ese tipo de individuos hermafroditas. Poseen los dos sexos, el de mujer y el de hombre al mismo tiempo. Los médicos recomiendan obviamente quitarse uno de los dos sexos y quedarse con el que más le convenga o con el que más se sienta a gusto la persona o con el que esté mejor desarrollado algunas veces. Pero en algunas ocasiones los dos sexos están casi que bien desarrollados. Muy raro encontrarlo, muy raro. En algunas ocasiones está más desarrollado uno que el otro. Pero recomiendan los médicos obviamente quitarse uno porque sí les da cambios hormonales muy drásticos. Los lastima formalmente en su cuerpo, ¿verdad? Eso sería ya detallar formalmente un tema dedicado solo al hermafroditismo. Ahora veámoslo en organismos. ¿A qué le llamamos hermafroditismo en organismos? Hay organismos hermafroditas, el caballito de mar, las estrellas de mar, las esponjas de mar, entre otros. Podemos detallarlo a largo rasgo también. Ahora, detallemos qué es la forma de reproducción hermafrodita o hermafroditismo. Bueno, este tipo de reproducción se presenta en organismos que forman gametos masculinos y femeninos. La unión de gametos se denomina autofecundación porque ocurre dentro del mismo individuo. Aquí podríamos marcar pues ejemplos que ya detallamos, animales que ya conocemos. Los caballitos de mar muy comúnmente, las estrellas de mar, las esponjas, son las más comunes que podríamos encontrar nosotros aquí. Las lombrices también, la lombriz de tierra. No sabemos cuál es el macho y cuál es la hembra. Bastante raro, bastante curioso también, ¿verdad? Muy bien. Ahora, detallemos lo que es alternancia de generaciones. ¿Qué es la alternancia de generaciones en la reproducción sexual? ¿A qué le llamo yo una alternancia de reproducción? Sabemos de que estamos reproduciendo aquí formalmente, pero ahora me dice de generación, o sea que va a ser una alternancia en mi generación que yo voy a tener. Pero ¿a qué le llamamos ese tipo de reproducción? Cuando hablamos nosotros de este tipo de reproducción decimos de que en la mayoría de las algas pluricelulares y plantas superiores los gametos no se producen directamente por meiosis. Las células haploides resultantes de la meiosis, llamadas esporas, se dividen por mitosis y luego de la fecundación restablecen la diploidía del organismo inicial. Bueno, esta alternancia de individuos diploides y haploides se denomina alternancia de generaciones. Podríamos detallar o podríamos decir de que las células que van a resultar por la meiosis son llamadas esporas. Bien, esto resulta, para poner un ejemplo más típico, se reproduce una planta formalmente, una planta superior, pero quiere reproducirse tal vez un poquito más rápido, más fácil. Las esporas que tiene en su cabeza, en la parte de arriba, como en los hongos, que se pueden ver muy bien, en la rosa se puede ver también muy bien las esporas, ¿verdad? Emigran, vuelan, se caen, se tiran, como ustedes le quieran llamar, cerca de ellas mismas y se siguen reproduciendo. Esa es una alternancia. Se va pasando de aquí para allá, de allá para acá y se van subdividiendo. A eso le llamamos alternancia de generaciones.
tengo una generación de rosas rojas aquí y sus esporas emigran de este lado por el aire, por la lluvia o por que la gente las mueve, etcétera, ¿verdad? Entonces la alternancia que tengo yo aquí pasa de este lado y aquí tengo otro racimo de rosas igual a este. A eso le llamamos pues una alternancia de generaciones, porque esta generación depende de esta generación y esta generación tuvo a esta generación y así va la cadena formalmente. Sucede mucho en los hongos, en las rosas, tal vez también en plantas silvestres ocurre mucho y también en lo que es, tal vez han escuchado ustedes del chichicaste comúnmente, ahí lo podemos encontrar porque sus esporas que tiene pues emigran formalmente a otro lado, eso es como se van reproduciendo, ¿verdad? Este tema es bastante sencillo, bastante fácil, no hay mucha información que detallar. Aquí terminaríamos el tema el día de hoy, reproducción sexual. Fue un gusto poder trabajar con ustedes. Los veo en una siguiente oportunidad. Gracias por su atención. Dudas, comentarios en la bandeja son bienvenidos y hasta una nueva oportunidad.